Profe, buenos días, disculpe, está silenciado. Ya, listo. Les estaba indicando de que lo que vimos el día de ayer era el concepto de las sustituciones diversas y sustitución universal. Y decía que hay dos formas en las cuales yo podría aplicar en el caso de las sustituciones diversas. Había mencionado que la una es en las formas de racionales, ¿no es cierto?, de radicales, definir que U es toda la forma y aplicar todo lo que se había visto anteriormente, muy similar. Y lo que estaba mencionando es que yo transformo de la variable X a esta nueva variable haciendo pequeños artificios también matemáticos que se deben de ir percibiendo en el camino del desarrollo del ejercicio. Por ejemplo, había dicho de que el X al cubo le hice la descomposición de X al cuadrado por X de X, ¿sí? Entonces, a partir de eso, yo ya logré hacer que mi nueva integral esté en su nueva variable, y aquí haciendo ya sustituciones básicas, simplificaciones básicas, al final tuve esta relación, que ya es unas formas más simples que yo ya puedo integrar. Sí, recuerden que eso es algo que he venido repitiendo en las clases respecto a este tema de la integración. Yo tengo que llevarle a formas simples conocidas, ¿sí? Porque no siempre voy a tener a la mano tal vez una tabla de integración. Y al final me resultó que la integral de esta función, ¿no es cierto? Porque esta es la función que yo estoy resolviendo, su antiderivada resultó ser esto con su constante de integración, y al final hago la respectiva sustitución de la variable, ¿no es cierto?, que tenemos acá. ¿Sí? Aquí también se sacó el u al cuadrado como un artificio matemático para llevar las formas, etcétera. Pero por último, tenemos que la función en su variable original resultó ser esta relación. ¿Sí? En el caso de la sustitución, habíamos dicho de que este mismo ejercicio, la otra forma era de considerar este cambio de variable, en este caso solamente el f de x, lo que estaba dentro de la radicación, ¿sí? Y obviamente aplicar todo el problema, todo el concepto que habíamos visto anteriormente, de igual manera, ¿sí? Con los mismos artificios, etcétera, pero obviamente aquí ya no se tiene la forma de la radicación como en el caso anterior, ¿sí? Entonces aquí yo podría haber considerado estas dos formas, ¿no? La primera que está en la presentación anterior, perdón, aquí era al cubo me parece, o al cuadrado, ¿sí? Y la otra es uf de x, lo que está aquí expuesto, ¿sí? Me parece que era x al cuadrado o x al cubo, ya me pero x al cubo estoy bien. Estamos. Es decir, la otra era esta, la primera que hicimos hace un rato. Entonces, estos dos caminos, o el de aquí o el de acá, me conducen a la solución. Algo importante, tal vez creo que no lo mencioné ayer, en realidad son dos caminos, lo que yo estoy haciendo para la integral. Un camino 1, un camino 2, pero puede ser que el resultado no necesariamente sea igual. Y eso es muy importante porque creo que les mencionaba de qué tal si comparamos lo que yo hago con otro compañero y el otro compañero tomó otro camino para el desarrollo. Y entonces va a quedar la duda, no necesariamente me sale la misma expresión, ojo, porque yo por ahí puedo tener cosas cambiadas, ¿no es cierto? Y creo que no sé si les había puesto este caso. X menos 4 elevado al cuadrado, x al cuadrado menos 8x más 16. Estas dos relaciones son iguales. Esas dos relaciones son iguales. Sí. Sí, no es cierto. A lo que quiero llegar es que a lo mejor en un camino para la solución yo obtenga este resultado y en otro camino yo obtenga este otro resultado. Pero a lo mejor, a veces yo digo por la urgencia de hacer el ejercicio, no se percibe que lo de aquí es consecuencia de lo de acá. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces puede decir uno de los dos está equivocado cuando los dos efectivamente hicieron bien el desarrollo matemático. ¿Sí? Entonces son cositas que hay que percibir en el camino. ¿Sí? Mucho cuidado en eso. Sobre todo cuando se utiliza funciones de tipo trascendentales. Tal vez allí no se logra apreciar lo que acabo de hacer en este caso. Aquí es fácil y evidente de ver que las dos relaciones son iguales. Pero a veces cuando se utiliza seno, coseno, seno hiperbólico, el exponencial, el logaritmo, por allí no se aprecia bien esas relaciones, pero el resultado puede ser el correcto. Hay que tener mucho cuidado.
Y la otra era la sustitución universal, ¿sí? En el caso de la sustitución universal, habíamos dicho que vamos a utilizar como cambio de variable esta relación, ¿sí? Y obviamente, un poquito haciendo lo que se hizo la demostración, lo que yo ya voy a aplicar directamente es esto, ojo. Esto es lo que voy a aplicar ya como herramienta. ¿A qué? ¿Cómo le voy a sustituir el seno de X mediante esta relación? Lo de aquí es estos pasos que desarrollamos ayer fue la demostración para llegar a esto. En el caso del seno, es esta relación. No se olvidarán que esta es mi premisa, la que me hace el cambio de variable para la sustitución universal. En el caso del coseno, ¿sí? Fue esto de aquí. Todo lo demás era demostración. Y habíamos dicho y recordando que el momento que hago este cambio de X a esta variable U, también el diferencial y también necesitamos esto de aquí. ¿Sí? A que es igual el diferencial para poder transformar todo a esta nueva variable. Listo, ya habíamos hecho este ejercicio. ¿No es cierto? En donde ahí hicimos la sustitución, recordando obviamente cuestiones trigonométricas, que 1 es igual a coseno de X. Por lo tanto, habíamos dicho que el coseno de X lo tengo que sustituir por esto. Y el diferencial de X lo tengo que sustituir por lo de acá. O sea, esto ya está desarrollado, solamente lo tengo que sustituir. Y al final ustedes recuerden que me quedó una integral, si no estoy mal, me hacen acuerdo por favor, a 1 menos u al cuadrado de u. Es decir, esta integral de aquí se transformó en esto. Y aquí obviamente tendría que aplicar otra técnica, no se olvidarán de esa parte. Ya les vengo repitiendo N veces de que en el camino yo puedo necesitar otras propiedades de integración, otras formas de integración. Y nuevamente indicando de que la finalidad de estas herramientas, de estas técnicas, es tratar de llevar a formas conocidas, a formas más simples. ¿Sí? No sé si alguien el día de ayer desarrolló mediante esta técnica. Este es un artificio matemático de la misma función. ¿Sí? Este es un artificio matemático. ¿Estamos? Tratarán de desarrollar y verificar lo que nosotros también hemos encontrado. Bien, ahora para un poquito ir finalizando ese capítulo y poder avanzar en el siguiente, vamos a ver una aplicación de la integral, y no solo de la integral, sino también de la derivada. Vamos a ver que en este ejercicio que está planteado aquí, vamos a utilizar la integral y la derivada como herramientas para resolver el problema y darle solución a los numerales o a los literales que están aquí expresados, que es lo que me pide cada uno de ellos. Bien. El ejercicio dice lo siguiente. El costo marginal de una finca de 7 hectáreas que produce banano orgánico en Machala está dado por una ecuación C' de X es igual a 3 más 0,08X. Es el costo marginal. Y ustedes manejan mejor esa idea, ¿no es cierto? El costo marginal es una razón de cambio expresada ya matemáticamente como D a dx. ¿No es cierto? Que es la variación del costo en función de la producción, de cuántos, de cuál es la producción de algún insumo que yo tengo en una fábrica. ¿Sí? En este caso hablamos de bananas. El problema me pide lo siguiente. El literal me dice, determine la función de costo si los costos fijos de la finca son de $440 al mes. B, ¿cuánto costará producir 500 cajas con banano en un mes? C, si las cajas con banano se venden a $6.50 cada uno, ¿cuál es su utilidad? D, si las cajas con banano se venden a $650 cada una, ¿cuántas cajas se deben producir para maximizar la utilidad? Ojo con esta parte literal de determine el incremento de utilidad que hay que obtener maximizando la producción a 875 cajas. Determine el incremento de utilidad si el volumen de venta es incrementado de 500 a 675 cajas mensuales. Esto es lo que me plantea el problema en estos 6 literales. El primero, obviamente, encontrar mi función de costo. Y para encontrar mi función de costo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Integrar. ¿No es cierto? Integrar, ¿qué cosa? Mi costo marginal.
Ahí está la relación matemática o las definiciones. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es integrar, ¿no es cierto? Aquí yo tengo el C' 3 de X, lo que acabé yo de colocar, esto expresado vendría a ser dC a dx. El planteamiento del problema, a ver, déjenme ver dónde le puedo colocar. El planteamiento del problema debería ser escrito de esta manera, entonces. Déjenme ver dónde le hago. Le voy a hacer acá. ¿Estamos? Entonces, el planteamiento del problema debería ser así. D de x es igual a 3 más 0.008x. Lo que hemos visto, al un lado paso todo lo que está asociado a x y al otro lado la otra incógnita, ¿no es cierto? Entonces aquí me quedaría, este sería el procedimiento algebraico, entonces aquí me queda 3 más 0.008x de x. Aquí integro, acá me va a quedar la función de costo c y obviamente aquí me va a quedar esta integral, que es la que está desarrollada en esta parte. ¿Sí? Integro, ¿sí? Integro, aquí aparece mi constante de integración. Esta función de costo, ¿qué solución es? ¿Qué es? General. Es la solución general, ¿no es cierto? Pero me da la información, el problema en cuanto a que si los costos fijos de la finca son de $240. Aquí está la información para calcular la constante C. Los costos fijos, ¿qué son? ¿Y cuál es un ejemplo? ¿Qué son los costos fijos? Son los costos que se mantienen en el nivel de producción. No es cierto. Y, por ejemplo, ¿cómo qué? Por ejemplo, no sé, Arriendos. la mano de obra. Arriendos, ¿no es cierto? Correcto. Lo que yo tengo que pagar de la luz son costos fijos que yo tengo que mantener. La mano de obra, los sueldos que debo de cancelar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, cuando X es igual a 0, esos costos fijos valen 240. Y de esta manera, de mi solución general, yo ya paso a mi solución particular. ¿No es cierto? Ya tengo el modelo de mi problema en base a las consideraciones que me están dando. He resuelto la primera parte, el punto A. En el caso del punto B, ¿cuánto costará producir 500 cajas con banano en un mes? Simple. Ya tengo mi función de costo, le hago la sustitución en la ecuación y quiere decir que cuando produzco 500 cajas, a mí me cuesta producir los $2,740. Estamos, ya tengo esa información, es lo que me cuesta bajo ese escenario. Dice, si las cajas con bananos se venden a $6.50 cada uno, ¿cuál es su utilidad? Y nuevamente tenemos que ir nosotros a los conceptos que ustedes manejan de mejor manera. La utilidad se define como el ingreso menos el costo, donde el ingreso ¿a qué es igual? Es, en este caso, al precio Por la cantidad. por la cantidad que yo estoy produciendo, ¿no es cierto? Entonces vendría a ser los 6.50 por X menos mi función de costo que ya lo calculé, me da como resultado mi función utilidad. ¿Estamos? Y obviamente bajo el mismo escenario anterior de las 500 cajas, es decir, aquí lo que estoy calculando es cuál es mi utilidad cuando yo vendo las 500 cajas. Mi utilidad dice que es de $510. ¿Estamos? Eso es lo que me da de ganancia al vender las 500 cajas. ¿Sí? ¿Estamos? En el literal dice, si las cajas con bananos se venden a $6.50 cada uno, ¿cuántas cajas se deben producir para maximizar la utilidad? Y aquí vamos a retroceder al capítulo anterior. Esta es mi función utilidad. Y lo que hago a continuación es derivar, porque recuerden que con el concepto de la derivada yo puedo aplicar en la definición de optimización, de encontrar el punto en donde yo voy a maximizar o minimizar dependiendo de lo que me pida. En este caso, maximizar porque la utilidad es lo que yo quiero encontrar. ¿Cuál sería mi punto de producción óptimo o cuántas cajas de bananas debo yo de producir para que mi utilidad sea máxima? Desde el punto de vista geométrico, ¿sí? Esta es una gráfica, dado que es cuadrática,
debe de ser algo así. No sé exactamente por dónde coste, no, tendré que hacer la gráfica. Pero lo que yo estoy buscando es el punto de X que me maximice. Esta es mi función utilidad. Y eso lo consigo con la derivada. Aquí aplicamos todo el concepto de la derivada porque lo que yo voy a encontrar es la pendiente es igual a 0, donde va a ser tangente a la curva, por lo tanto, bla, bla, todo lo que se había visto en el capítulo de la aplicación de la derivada. Entonces, derivo, aquí está la derivada, igual a 0, resuelvo este problema cuya incógnita es únicamente la variable x y resulta que mi punto óptimo en donde se me maximiza la utilidad es cuando yo produzco 875 cajas. ¿Sí? Estamos, ese es mi, mi punto de operación óptimo. Estamos al que yo debería de alcanzar dentro de mi modelo. ¿Estamos? Dice, determine el incremento de utilidad que hay que obtener maximizando los productos, 875 cajas mensuales. ¿Sí? Bien, aquí, ¿qué es lo que estamos aplicando? Esto era mi costo, ¿no es cierto? Y estas eran las cajas en los escenarios anteriores. Por lo tanto, lo que yo estoy teniendo es, prorrateándole, cada caja me resulta $5.48 por caja. ¿Sí? Estamos en mi nuevo escenario. Si es que yo gasto tengo mi mismo costo mi mismo costo de producción, los 2.740 para las 875 cajas, este vendría a ser mi relación de cada caja de banano, es de 3,13 dólares por cada caja, una relación que estoy sacando, ¿sí? Manteniéndome el mismo costo de producción para determinar cuánto se incrementa mi utilidad, ¿sí? ¿Cuánto se va a incrementar mi utilidad en el momento que yo pase de producir de 500 a mi punto máximo de 875, que este es el óptimo? ¿Estamos? Bien, entonces la variación, ¿cómo voy a sacar? Aquí voy a ver el incremento. ¿Cuál es el incremento que se está produciendo? De pasar de 500 a 875 quiere decir que yo debo de incrementar un 75% mi producción adicional, ¿sí? Para alcanzar el óptimo de 875. Si yo saco aquí la relación de ingreso menos costos, manteniendo mis costos iguales, ¿sí? El ingreso vendría a ser esto, menos los 2.740, y obviamente me da que mi utilidad es este valor. ¿Sí? Lo que estoy multiplicando en este caso es los 548 por mis 875 cajas. Denme haciendo ese valor, este cálculo, a ver, para ver si es que no estoy. Sería 4.795. Déjenme ver por 5.48. Déjenme ver. 4.000. Déjenme ver un ratito para ver esa variación. 5.867. Ah, no, perdón. Es en los 650, porque en eso voy a vender mi caja. 5.680. Sería los, perdón, aquí no es este, es este. Mi caja de banano yo le estoy vendiendo en los 650. No puedo bajar si ese es el costo que estoy haciendo del mercado. Entonces, este es 6.875, le voy a multiplicar por los 650 y me da los 5.687,50. Pero manteniendo mis costos de producción, quiere decir que mi utilidad se incrementa en esta relación. Y en el último literal me pide hacer exactamente el mismo escenario, pero aquí considerando únicamente de los 500, ¿qué pasa si paso a un punto de operación de 675? ¿Sí? Hago la misma relación. Aquí hay un incremento del 35% de pasar de 500 a 675. Mi utilidad viene a ser esta relación. Perdón, aquí estoy haciéndole mal, porque este no vendría a ser. Perdón, aquí tengo que corregir, no es esto. Esto de aquí es mi función de ingreso.
650 por 675. ¿Sí? Ya le hago la corrección para subirle a la PPT. Y obviamente tengo mi ingreso manteniendo mis costos de producción. Quiere decir que mi utilidad va a ser esta cantidad. ¿Sí? Entonces, aquí un poquito, como ustedes ven el problema, la integral y la derivada, yo las utilizo como herramientas para resolver múltiples problemas en base a lo que me vaya pidiendo el ejercicio. De hecho, si ustedes vemos el ejercicio desde el inicio, lo utilizamos en el literal A, la integral, en el literal B, el resultado del literal A, en el literal C, algo similar, en el literal D volvimos a la derivada, porque lo del E y el F más bien ya es un análisis un poquito diferente. Claro, consecuencia de lo anterior, porque ustedes ven aquí que no tenemos ni la derivada ni la integral, sino ya utilizamos lo que nos permitió calcular en los numerales anteriores. Entonces, esa es la esencia del cálculo diferencial integral. Utilizar estas herramientas matemáticas para nuestros cálculos, para nuestros análisis, ¿sí? Y nuestras interpretaciones dentro de la modelación. ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué es una pendiente positiva? ¿Qué es una pendiente negativa? Y como vamos a ver a continuación, la integral también tiene ciertas interpretaciones al momento de aplicar el concepto de la integral definida. ¿Sí? También tiene aplicaciones en las ciencias económicas con este concepto que se llama el excedente del consumidor. ¿Sí? Como vamos a ver a continuación. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Alguna pregunta? Profe, esa variación de la utilidad que calculó es unitaria, ¿no? Sí, es por cada caja, 5.48 por cada caja. ¿Sí? Mm, Esto de aquí. ¿Sí? Para saber cuál es la relación de incremento, nada más. Acá podemos ver que hay un incremento de la producción del 75% y obviamente acá queremos ver cómo se reflejaría en esta parte de acá. Manteniéndome el mismo costo de producción, los 2.740. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Preguntas. Aquí hay un par de ejercicios, bueno, unos ejercicios que les he dejado para que los realicen, este de aquí, y acá tenemos unos ejercicios que sería bueno que le den una vuelta, porque aquí hay modelos matemáticos que con seguridad ustedes lo van a ver en algunas otras asignaturas, o sea, ya como que son modelos muy frecuentes que se utilizan en las ciencias económicas. ¿Sí? Entonces sería bueno que lo hagan lo que pide allí los ejercicios. Y un poquito resolver esta parte de lo que me pide cada uno de ellos. ¿Sí? Les dejo allí para que por favor lo realicen, hagan. Cualquier duda igual me van indicando en el camino. Listo. De esta manera damos cierre a este capítulo 6 que hace referencia a la integral, lo que les decía el día de ayer. Este es el contexto matemático de la integral como tal. Y a continuación vamos a utilizar las mismas herramientas en el capítulo que vamos a dar inicio a continuación. No es que vamos a ver nuevas técnicas de integración, nada que ver. Todo lo visto en este capítulo lo necesitamos a continuación. Inclusive lo que ya les he mencionado, el uso de las tablas de integración. Pero tengan mucho cuidado. El aplicar las tablas de integración muchas de las veces implica lo que hemos venido desarrollando, acomodar la expresión. Ojo, ese es importantísimo. No es que cojo la tabla de integración y para cada uno de los ejemplos voy a tener una integral ya definida, una fórmula, porque más o menos vendría a ser eso. Yo a veces tengo que hacer cuestiones algebraicas, acomodar, cambiar la variable, y ahí tal vez podré utilizar la tabla de integración, las tablas de integrales. ¿Sí? Pero a veces el problema como tal no está estructurado de esa forma. Tendrán mucho cuidado en el momento de aplicar las integrales, las tablas de integración. Bien. Vamos a ver. Vamos a entrar ahora a este capítulo. También es muy interesante
Y esto complementa el capítulo 6. ¿Sí? Y es el concepto de la integral definida. Bien, poquito aquí están los temas que vamos a ver. El concepto de la integral definida, la interpretación, muy similar a lo que vimos en la derivada. Ahora, para el concepto geométrico de la integral definida, el concepto de diferencial de área bajo la curva, diferencia de valores, propiedades de la integral definida, el teorema fundamental del cálculo, cambio de límites. Van a ver aquí que hay un pequeño artificio matemático. Recuerden lo que decía yo cuando hacíamos las integrales indefinidas. Yo utilizo sustitución, ¿no es cierto? Y obviamente obtengo una relación para resolver. Pero sin embargo, ¿qué es lo que yo decía? Una vez que hacía yo ya la resolución de la integral con sustitución, ¿qué tenía yo que hacer? ¿Cuál era el último camino? ¿Qué teníamos que hacer con la variable? Cuando utilizábamos... ¿Perdón? Regresar al estado original. Regresar a la variable original, correcto, regresar a la variable original. Pero van a ver que en el numeral 5, en el 5, aquí, perdón. Allí hay un pequeño artificio matemático. Cuando ya veamos la integral, el concepto de la integral, que en algunos problemas, bajo el concepto de integral definida, no es necesario volver a la variable original. Como digo, ya vamos a ver esa parte. Integrales impropias es un concepto matemático que está asociado al dominio. Ya vamos a ver a qué se refiere. Y cuando tenemos intervalos abiertos, ¿sí? Integración numérica, un poquito viene a ser ya la aplicación de conceptos numéricos más que nada. Algo que a lo mejor está en nuestras calculadoras o a veces está en los programas que podemos utilizar para resolver una integral. Y ciertas aplicaciones que veremos, que algo ya les había anticipado, en qué lo puedo utilizar. Indicadores de Gini, etcétera, etcétera. Son cosas que ustedes un poco lo van a manejar. Si no lo están viendo, lo van a ver más adelante. Bien, empecemos. Bien, volvamos un poquito al cálculo diferencial, nuevamente. Recuerden que el cálculo diferencial tenía una interpretación geométrica, ¿no es cierto? Y se decía que la derivada era la pendiente de una recta tangente a la curva. Esa era la interpretación de la derivada, ¿no es cierto?, en el cálculo diferencial. Y aquí podemos ver, contextualizar todo lo que desarrollamos en su debido momento en el capítulo. Recuerden que partimos de una recta secante, luego decíamos que este punto B se iba moviendo, ¿no es cierto?, en la misma trayectoria de la curva. Esta recta secante se seguía manteniendo, y por último se concluyó que A y B eran tan cercanos, mas no eran el mismo punto, ¿sí? Matemáticamente, pero gráficamente, dado cuenta de que están tan cercanos, yo podría argumentar de que eran un único punto. O sea, por eso digo, hay esta contradicción de la definición con la parte geométrica. Están tan cercanos A y B, ¿no es cierto? Lo cual implicaba que este H tendía a 0. Recuerden que este era el H que cada vez iba siendo más pequeño, ¿no? Recuerden que este era el H que cada vez se hacía más pequeño, este incremento, Pero gráficamente decíamos que A y B son un mismo punto, por lo tanto yo argumentaba entonces que esto evaluado en el punto A, en A, ¿sí?, se definía como la pendiente de la recta tangente, ¿no es cierto? Ese fue el argumento. Aquí tenemos la definición matemática a través del límite. Y vamos a ver que el cálculo integral también tiene su origen en una interpretación geométrica, y vamos a ver también que también incluye un límite. También está asociado a un límite, tal cual como la derivada. La integral definida. Bien. Bien, lo que decía hace un momento, ¿no es cierto? El cálculo diferencial se desarrolla mediante un límite de cocientes incrementales. Hablamos de esto. La derivada, en esencia, es esto. Límite de la variación en Y sobre la variación de X cuando delta de X tiende a 0. O H, como queramos decir, el delta de Y, recuerden, era la diferencia de f de X sub 0 más H menos f de X. ¿Estamos? Y en la integral definida también surge bajo la consideración de un límite
aunque la naturaleza es completamente diferente a la derivada. Pero ya vamos a ver por qué aparece el límite. ¿Sí? Y algo muy importante que no debemos de olvidar, que la derivada y la integral son operaciones inversas, ¿no es cierto? Tal cual como la suma le corresponde la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, la radicación, ¿no es cierto? En el caso de las funciones trascendentes, el seno le corresponde el arco seno, ¿no es cierto? El coseno, arco coseno, del exponencial, el logaritmo natural, ¿sí? Si es verdad, las expresamos como funciones, pero me representan un valor numérico en el caso del exponencial y el logaritmo natural, que son funciones que se suprimen o se eliminan entre sí. ¿Estamos? Bien. Tenemos esta figura geométrica que le vamos a argumentar es un terreno. Tiene esta figura, este terreno. ¿No es cierto? Sin ser ingenieros ni nada por el estilo, díganme ustedes, ¿cómo calcularían esa área de esta figura irregular? ¿Quién me puede decir? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? Profe, yo por ejemplo segmentaría la figura en diferentes triángulos, porque si corto por ejemplo una línea, si trazo una línea recta a partir de diferentes vértices, puedo conseguir varios triángulos hasta A uno ver, ya, solo. entonces, entiendo, usted dice, voy a hacer esto, a ver, voy a tratar de hacer porque aquí, a ver, déjenme ver. Disculparán lo chueco. Entiendo algo así, Sí, sí, sí. ¿no es cierto? De pronto se me ocurre, disculparán lo chueco, ¿no es cierto? Ah, yeah, el. Bueno, disculparán, mal dibujado. Esto algo así, ¿no? Pues hagámosle este más bonito para que se vea. Entiendo esto, me dice, ¿no es cierto? Sí, profe. Michael, sí, correcto, ya. Efectivamente, esa es una alternativa. Y como dije, no necesariamente tenemos que ser ingenieros ni nada para el estilo. Y obviamente aplicaría el concepto geométrico, ¿no es cierto? Ahora, ¿yo qué tengo? En vez de esta figura irregular, que no decirse era un hexágono regular, podríamos, irregular, perdón, tiene 6 lados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 6. Ahora, lo que yo tengo son 1, 2, 3, 4 triángulos, ¿no es cierto? Y obviamente, aquí yo podría aplicar luego por propia construcción, calculo su altura, proyecto su altura, perdón, ¿no es cierto?, en cada uno de ellos. Y al final, con esta información, podría yo aplicar una fórmula general, que es base por altura sobre 2. Por lo tanto, voy a tener un área 1, un área 2, un área 3 y un área 4. Y al final se subiría que la área total es a la sumatoria de las áreas sub i, ¿no es cierto? Desde el área 1 hasta el área 4, ¿no es cierto? Pero en todos he utilizado la misma relación geométrica. Estamos correctísimos, ¿no es cierto? Eso haríamos, ¿no es cierto? Es decir, una manera sería eso. Para cualquier figura geométrica. Bien, entonces aquí lo que ustedes mismos acaban de deducir, ¿no es cierto? La idea es de construir formas conocidas. Y van a ver que es casi el mismo concepto que aplicábamos de la integral. O sea, la integral me plantean la ecuación, yo hago cuestiones algebraicas y le llevo a formas conocidas. Por lo tanto, aquí aplico lo mismo, aplico netamente la geometría, nada más. Y lo que decía, se puede construir triángulos, rectángulos, sectores circulares, etcétera. Como digo, depende de la figura geométrica que yo esté manejando. Puedo aplicar toda la geometría, ¿sí? Y obviamente estas relaciones yo sí las conozco. Bien, vamos ahora, o nuevamente ingresemos a la parte que nos interesa, que es la integral definida, ¿sí? Bajo el concepto que vamos a establecer, ¿qué se interpreta como integral definida? Bien, ahora hagamos cuenta que tengo esta figura, ¿no es cierto? Y aquí tenemos esta región. La voy a pintar un poquito así, más concretamente.
Ahora tengo esta figura. Esta figura nosotros podemos ver que está limitada en este caso por el eje X. Está limitada por una recta perpendicular que consta en X igual a A, que está limitada en B, que consta en una recta perpendicular a X en B, y obviamente, pues esta función y igual a f de X. Esta es la región que yo tengo expresada en esta gráfica. Y es lo que yo quiero calcular. ¿Sí? Quiero calcular esa área. ¿Qué podríamos hacer aquí? Más o menos es lo que acabo de pintar, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la mecánica para calcular esta área? A diferencia de lo que partimos, no era un hexagonal, tal vez ahí lo que decía Michael, el señor Heras decía, le trazo las rectas de entre vértices opuestos y formo en este caso, triángulos, que era lo lógico, ¿no es cierto? Bien. Lo que vamos a desarrollar ahora aquí es lo siguiente. Vamos a hacer particiones en el dominio de X. En este sentido. Déjenme ver. Y lo que hago a continuación es esto. ¿Sí? ¿Qué figura geométrica acabo yo de formar? Dos rectángulos. Dos rectángulos, correcto. Por lo tanto, yo con la fórmula del rectángulo puedo calcular esta área y esta otra área. ¿No es cierto? Tengo mi área 1 y tengo mi área 2. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es el inconveniente, pero? Ahora yo digo, mi área total resultó ser, entonces, en lo que acabo yo de desarrollar es área 1 más área 2. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Quién me puede indicar? Que no es tan exacta ya que hay partes de la que no se están tomando en cuenta. Correcto, ¿no es cierto? Hay región, una parte de la gráfica, como es esta parte de aquí y la de acá, que no están siendo consideradas dentro de mi cálculo de área, por lo cual implica que existe un error. Muy bien. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo puedo hacer a continuación es hacer una partición más reducida. Es decir, tengo esto de aquí. Y voy a tener esto de acá, sí. Vamos a ver. Así, porque tendría que más o menos, ya vamos a ver, también hay una consideración de cómo es este. ¿Sí? Y yo aquí ya no tengo dos áreas, tengo tres áreas. Pero ¿qué puedo ir ahora argumentando? ¿Qué podría yo decir? Profe, dices que el tamaño del error depende de la cantidad de rectángulos. Correcto. Lo que vamos a ir haciendo es justamente reduciendo este error. Ya vamos a ver a continuación, cada vez este error se va a ir reduciendo, efectivamente. Pero aquí hay que definir dos conceptos geométricos muy importantes. El rectángulo que yo acabo de generar se conoce como triángulos inscritos. Pero también yo puedo construir rectángulos circunscritos. Y aquí está más o menos para que se pueda visualizar cuál es ese concepto. Tenemos aquí la misma idea, ¿no es cierto? Aquí lo que yo quiero calcular es la área que estaría contenido
bajo esta curva. Aquí tenemos, es la misma curva en todos los casos. Pero en el momento que yo construyo mis rectángulos circunscritos, si ustedes observan, aquí hay un excedente de área que no le corresponde a lo que me interesa encontrar. Y aquí hay un faltante de área que yo debería de calcular. A este concepto de la construcción de los rectángulos se conoce como rectángulos circunscritos y en el caso de acá, rectángulos inscritos. Los inscritos son los que están debajo de la curva, referidos al eje X, y circunscritos son los que están, como vemos aquí, sobre la curva que me representa el área que yo quiero calcular. Y lo que decía, me parece, Milena, hace un momento, cuando yo voy haciendo cada vez más particiones que no necesariamente son regulares, como podemos ver acá, si ven que estos errores cada vez se reducen. Todo este error se reduce y acá también podemos ver que estos errores se van reduciendo cada vez que yo incremento las particiones. Es decir, si yo aplico aquí otra partición, perdón. A ver. Si aquí aplico otra partición, cada vez yo podría ir haciendo más particiones en los dos escenarios, ¿no? Inscritos y circunscritos. ¿Sí ven? Y se puede evidenciar que cada vez el error es menor. Si es que yo aplico exactamente lo mismo acá, voy a tener que este es el triángulo aquí, el rectángulo, perdón. Disculparán lo chueco, pero aquí es medio difícil hacer. ¿Sí? Entonces, cada vez el error se reduce. Pero como ustedes pueden observar, estamos aplicando nuevamente conceptos netamente geométricos. La construcción mediante, en este caso, mediante rectángulos, dadas las condiciones en las que se plantea la gráfica, ¿no? La área que yo quiero calcular, en la cual está limitada por el eje X, está limitada por un eje perpendicular que corta en A, otro eje perpendicular a X que corta en B, y obviamente por la función representada a través de Y igual a F de X. ¿Estamos? Bien, déjenme ver una cuestioncita. Bien, lo que acabamos de mencionar. Al incrementar las particiones, yo voy a tener dos conceptos. Una suma superior y una suma inferior. ¿A qué se refiere? La suma superior y la suma inferior. Ya les voy a mostrar algo que le hice en el GeoGebra. Cuando hablamos de los rectángulos circunscritos, este resultado del área en cualquiera de los casos se conoce como la suma superior. Y en el caso de acá, que está el triángulo circunscrito, se conoce como la suma inferior. ¿Estamos? A medida que incrementamos las particiones, ¿qué pasa con esta suma superior? ¿Crece o decrece? ¿Qué va a pasar aquí? En la suma superior. Decrece. ¿Perdón? No le escuché. Decrece, cada vez se hace menor. No es cierto, esta suma superior, cada vez que yo siga haciendo particiones, decrece, porque este error se va reduciendo. Y en el caso de la suma inferior, ¿qué va a pasar? Crece. ¿Va a aumentar o crece? No es cierto, porque nuevamente este error que me está faltando cada vez se va ir reduciendo también. Entonces, es evidente que en el momento que yo utilizo rectángulos circunscritos y tengo rectángulos inscritos, los dos en su propia dinámica van a ir a una área igual, porque este al decrecer y este al crecer, lo que trata de encontrar, ¿no es cierto?, al seguir haciendo particiones con rectángulos circunscritos, circunscritos, ¿sí? Va hacia este valor y en el caso de rectángulos inscritos, este también trata de cubrir toda la área. Es decir, a medida que seguimos haciendo particiones, este va a incrementar y en el caso de acá va a decrementar, pero los dos me conducen a un mismo resultado. Un poquito les voy a hacer aquí una gráfica que la hice en el GeoGebra. Déjenme ver. Quiero mostrar. ¿Qué te le dejé aquí? Aquí está. ¿Para qué?
lo puedan ver el efecto que pasa. Bien. ¿Se ve la pantalla del GeoGebra? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, lo que acabo yo de desarrollar es justamente lo que acababa de mencionar, ¿no es cierto? Aquí tengo una función en donde yo quiero calcular es la área que estaría contenida desde el punto A. Esta es una función, ¿no? El eje X, en este caso, el eje B, que es el que consta, y la función, que es una función cuadrática, X al cuadrado, yo quiero calcular esa área. Por lo tanto, si yo voy aplicando aquí particiones, la que está más oscuro corresponde a un rectángulo inscrito. Y lo que está en azul más claro, como podemos ver acá, ¿sí? Corresponde a los rectángulos circunscritos. Pero a medida que yo incremento mi partición, ustedes pueden ver qué es lo que va sucediendo gráficamente. Cada vez la suma superior, que es la que es el rectángulo más clarito en azul, ¿sí? Déjenme ver si es que le puedo mover aquí las áreas. No me permite. Ya, déjenme ver. Ya. Si no estoy mal, déjenme ver un ratito. Ya. Lo que está en azul, la letra A que se vea A igual a 1697, me corresponde a la suma inferior, es decir, a los rectángulos inscritos. Y el valor de B me corresponde a los rectángulos circunscritos. ¿Estamos? A y B. Veamos qué es lo que va pasando con esos dos valores. A va incrementando y B va decrementando. ¿Sí? ¿Sí ven? A incrementó 19.76 y B a 22. A ver, déjenme ver, quiero verles si es que le agrego más particiones. Vamos a incrementar una mayor cantidad de particiones. A ver, pongámosle 50. A ver, vamos a ver si se me... No, a ver, déjenme un ratito para poner una mayor cantidad de particiones y vamos a ver esos valores. ¿Qué es lo que sucede? Sí, ya está. Si cada vez incremento una mayor cantidad de particiones, si ven, 20, 69, 21, 97. Lo que decía hace un momento, la suma inferior se incrementa, la suma superior decrementa. Pero los dos tratan de ir a una misma cantidad. Y hagámosle una mayor cantidad de particiones. A ver, para tratar de ver si es que llega a un valor. Déjenme ver. Ya. Vamos viendo 20, 76, 20, 21. Vamos a ver, llegamos hasta 70. Me llegó a igual. Déjenme ver, no me permite sacarle para verle de mejor manera. Aquí está. A y B. Aquí está A y B. Si ven que la área A que corresponde a los rectángulos inscritos llega a 20,87 y la B a 21,79. Y aunque no sé si se logra apreciar, ¿a qué se debe eso? A que todavía hay un error. Si ven, en el caso de los rectángulos circunscritos, hay estos pequeños errores. Y de los inscritos, de igual manera, hay una área faltante. Pero, obviamente, esto se va a seguir mejorando si es que yo incremento mis particiones. Tratemos de llevar, a ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Déjenme ver si me permite hacer una mayor cantidad de particiones. No me permite, ¿dónde estamos? A ver. Configuración. Hagámosle hasta unas 100 particiones para ver qué es lo que sucede con el valor. Ya, vamos a llevarle hasta 100. Si ven, aquí es lo más, cada vez nos vamos acercando más. ¿Hacia qué valor estaría llegando el valor, el área? Diríamos que está llegando a 21 unidades cuadradas. ¿Sí? Si ven, la inferior llegó a 21,01, la superior a 21,65. Por lo tanto, sigue existiendo un pequeño error que es perceptible, ¿no? Se puede observar. Allí le estoy incrementando, se puede observar. ¿Qué es lo que pasa? Bien. Entonces, de esta manera,
yo puedo determinar la área que cumple estas características, limitada por el eje X, por un eje perpendicular que puede ser tanto en A o en B. En el caso de A es prácticamente el origen, y la función o la gráfica o esta curva expresada a través de una función matemática, y igual a f de x. ¿Sí? Bien. Preguntas. En realidad, este concepto matemático, a ver, permítame un ratito eliminar esto. Este concepto matemático es lo que se conoce como la integral definida, establecida en un intervalo que le pertenece al dominio, en un intervalo cerrado de A hasta B. Y ya van a ver por qué me refiero a un intervalo cerrado. Recuerden que había visto, había un tema que hablaba de las integrales impropias. Cuando aplicamos la integral, cuando son intervalos abiertos, ese concepto de integrales impropias. Pero aquí nuestra interpretación geométrica de la integral es la área bajo la curva. ¿Sí? La curva que yo estoy integrando, el f de x. Esta es la interpretación geométrica de la integral definida. Ojo, integral definida. ¿Sí? Porque recuerden que la integral indefinida era el concepto matemático, el general. No estaba definido entre intervalos. Aquí lo que nosotros ya hemos introducido es este intervalo. Desde A hasta B. Y lo que yo interpreto de la integral es la área bajo la curva. ¿De qué curva? De la función que estoy integrando. De la función que integro. ¿Sí? Mucho cuidado, porque ya vamos a ver también eso hay que interpretarlo de manera adecuada. Obviamente, ¿cuáles son las formalidades matemáticas para poder cumplir con este concepto? Es que la función f de x debe de ser continua en el intervalo cerrado a y b. Y obviamente, lo que nosotros hacemos es la partición de este intervalo. Es decir, aquí lo que vamos haciendo es una partición, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? En donde consideramos que el XA es la partición, le corresponde a la partición X sub 0 y acá le corresponde al XN. ¿Sí? Profe, disculpe, no sé si soy solo yo nada más, pero veo solo una pantalla blanca. A ver, déjeme ver qué pasó. Pues. A ver, déjeme ver. Ya, ahí está, ¿se ve? Sí, Sí, profe. ahí sí, Ya, profe, gracias. hablen, pero no se queden callados. Yo aquí matándome hablando. Ya, no importa. Déjenme ver, a ver. Ya. Ya lo que estaba yo mencionando, que el concepto de la integral definida es la área bajo la curva. ¿Sí? Bajo las consideraciones que hemos hecho. Es esta región limitada por el eje X, limitada por una recta que pasa por A, una recta que pasa por B, y la función o la curva que está expresada a través de esta función matemática. A esto se le conoce como la integral definida. Es la interpretación geométrica, es el área bajo la curva. El área bajo la curva. Profe, Sí, dígame. sí, profe. Buenos días, una pregunta. ¿Y qué es lo que pasa con las dos partes extremas que están de la curva? Es decir, ¿Cuál? entre 0 y A y B y 2. Ah, entre lo de aquí. Sí, No, esos dos extremos. esto no pasa nada porque mi límite, yo estoy analizando solamente entre A y B. Entre este punto estoy analizando. O sea, lo de acá, yo me puedo, si es que digo, A empieza desde aquí, entonces ahora mi área va a ser todo esto. Y si es que llega hasta el lado de acá, va a ser toda esta área de acá. Pero yo estoy analizándole en un intervalo, A y B, en un intervalo del dominio. A podría haber estado aquí y B podría estar acá. Es evidente que se puede apreciar qué va a pasar con el valor de la área. Se va a reducir, ¿no es cierto? Nada más. Claro. Es lo que yo quiero analizar. A y B son dos valores del dominio. Nada más. Eso me representa. Yo quiero solamente evaluar entre el punto A y el punto B. Donde estén localizados a lo largo de la recta ya es
es ya depende de las características del ejercicio. Gracias. ¿Sí? Bien. Lo que estaba también indicando es la formalidad matemática para poder aplicar la integral definida. Sí, ya vamos a ver cómo hago el cálculo después. Lo que debe de cumplirse es que en el intervalo AB cerrado, la función debe de ser continua. Esto es muy importante, porque si no tendría que aplicar otros conceptos que lo vamos a ver más adelante. Y obviamente lo que estaba diciendo es, yo lo que hago son particiones en el dominio. Este es un X1, este es un X2, etcétera, etcétera. Este es un Xn-1. Pero obviamente el punto A que es de partida, yo le puedo definir como X sub 0 y B que es el punto final, mi Xn. O sea, lo que decía hace un momento. Yo voy a analizar o calcular la área bajo la curva, bajo el concepto de la integral, desde A hasta B. ¿Sí? Lo que está fuera de A y de B no me interesa porque no es parte de mi problema. ¿Estamos? Entonces son consideraciones que se deben de ir cumpliendo. Ahora, listo. Ahora aquí vamos a ver cómo se debe de analizar en el caso que utilicemos rectángulos circunscritos y rectángulos inscritos. ¿Sí? Ahora, aquí se define el diámetro de la partición como la mayor distancia entre dos puntos consecutivos, ¿no es cierto? Entonces, la partición no es más que la distancia entre uno punto y el que le antecede. Esta es la distancia. Y la distancia entre estos dos puntos no es más que la diferencia. Lo que nosotros ya hemos visto en los intervalos, ¿no es cierto? Lo que yo quiero sacar esta distancia. Y esta distancia no es más que la diferencia en el dominio de x. xy menos 1. El punto que está y el que le sigue a continuación. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, aquí yo debo de considerar lo que dije hace un momento. ¿Cuándo voy a ir por... ¿Cuál es la incidencia de un rectángulo inscrito y la incidencia de un rectángulo, circunscrito y un rectángulo inscrito? Si nosotros observamos en esta gráfica, en el X sub i, yo aquí he determinado la altura del rectángulo. ¿Cierto? En el X sub i. Pero en la gráfica de aquí abajo, yo he considerado el xy menos 1 para que me determine el rectángulo. Pero en este caso es un rectángulo inscrito. Por lo tanto, si yo observo, voy a tener que la altura de este rectángulo está definido por x sub i y la altura de este rectángulo está definido por x sub i menos 1. ¿Sí? Entonces yo voy a tener aquí un límite superior y un límite inferior, definido por cuál de los dos extremos del intervalo yo estoy considerando para hacer el cálculo de la altura. Un ratito quiero ver si le hago aquí una cuestión, porque, a ver, déjenme hacerle esto para que un poquito quede claro, no queden las dudas en este sentido. Permítanme, voy a agregar una... A ver, un ratito. Quiero agregar... A ver, Esto le voy a hacer gráficamente otra vez, para que ustedes puedan... no genere confusión. Le voy a hacer aquí lo que acabe de indicar, ¿no es cierto? Bien. Disculparán la gráfica de todas maneras. A ver, déjenme ver. A ver, ya. Un ratito aquí le voy a hacer la gráfica que estaba anteriormente un poquito para que se entienda de mejor manera. Bien. Listo. Y aquí tengo mi curva. ¿Estamos? Lo que estoy mencionando es que primero, ya sabemos que yo debo de formar el rectángulo, ¿no es cierto? Y sabemos nosotros que el rectángulo por fórmula matemática es igual a base por altura. Esa es la fórmula del rectángulo. Bien, entonces para sacar
la base, que vendría a ser esto, ¿no es cierto? Esto vendría a ser la base. Lo único que yo hago es sacar la diferencia entre dos puntos sucesivos. Es decir, la base va a ser igual a x sub i menos xi menos 1, ¿no es cierto? De esa manera saco la base. Ahora, la altura, yo puedo sacarle de dos maneras porque yo puedo generar dos rectángulos. El primer rectángulo que yo había dicho que puedo generar es este. Por lo tanto, recuerden que esto es y igual a f de x. ¿No es cierto? Esta es la curva que está representada mediante una relación matemática. Si yo me vengo acá a x sub i, ¿no es cierto? ¿Cómo podría calcular esta altura utilizando la función? ¿Cómo calcularía esto? Esta altura de aquí. ¿Quién me dice? ¿Qué debería de hacer? Ah. Caracho, ¿qué pasó? Se me hizo... La diferencia no la multiplicaría por f de x, ¿sí? No, ya le voy a decir, pero déjeme un ratito. Aquí se me hizo... ¡Ah! ¡Qué tontera! Le presté lo que no debía. No importa. Un ratito, déjeme ver. Ya. Voy a volver a hacer esta. Ah, ¿por qué se me va eso? Esto es lo que yo quiero. Marcador de resaltador. Ah, a ver, ¿por qué me sale eso? Ven. No sé por qué me sale como resaltador. Borrador. Ah, ya. 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 Un ratito solo. Ya. Verán, nuevamente le voy a dibujar aquí lo que quiero que se vea. Ah, no sé por qué me está saliendo resaltador. No quiero eso, resaltador. Profe, debe elegir pluma. Sí, pero me sale igual como pluma la... A ver, ahí está ya. Ahí está, gracias. Ya. Ok. Ahora borremos todo esto. Vamos, ya. Vamos a ver si es que ahí está. Debería salir allí. Ya, ahí está. Le voy a hacer un poquito más grande inclusive. Bien. Esta es la función. Lo que decía y es igual a f de x, ¿no es cierto? Tengo un inicio y un final. Esto es esto de aquí y esto es lo de acá. Este es mi x y menos 1 porque estoy tomando una parte, ¿no? Y x sub i. Ya sabemos que la base del rectángulo, que para los dos casos que voy a analizar sigue siendo siempre lo mismo, es x sub i menos x y menos 1. Estamos ahí, ¿no es cierto? Ahí no es problema. Ahora, lo que yo decía, ¿cómo calculo esta altura de aquí? Sabiendo que y es igual a f de x. ¿Cómo calcularía esa altura? ¿Quién me dice? ¿Cómo calculo esa altura? Como la derivada, tal vez. No. ¿Por qué la derivada? No tiene que ver la derivada. Sustituyo x y ¿Ya? Correcto. Esta altura de aquí la calculo haciendo ¿qué cosa? Y es igual a f de x sub i. Porque esto es de la entrada. Y la salida me está dada por la función. Por lo tanto, esta altura de aquí, yo la estoy definiendo como m, pero la calculo haciendo ¿qué cosa? Evaluando en x sub i. ¿Estamos o no? ¿Y qué figura? ¿Qué rectángulo se me va a formar? Se me va a formar este rectángulo. ¿Sí? Que va a tener de altura m, donde m es f de x sub i. ¿Estamos? Correctísimo. Entonces, quiere decir que esta área con el rectángulo circunscrito va a ser igual a la altura m, que no es más que f de x sub i,
que multiplica a la base, que en este caso es x sub i menos xi menos 1. ¿Sí? Híjole, nuestro vicepresidente acaba de renunciar, jóvenes. Les comento, después de las noticias que me pasan. Bien. Entonces es x sub i, ¿no es cierto? Lo que tenemos. Ahora, esta vendría a ser una área máxima. Esta área máxima debido al rectángulo circunscrito. Sin embargo, yo también puedo hacer el cálculo de una altura, pero ahora en x sub i. ¿Cuál sería esa altura? ¿Cuál sería esa altura? ¿Cómo calculo esta altura de aquí? De igual manera, evaluando el resultado, ¿no? ¿Pero evaluando qué? De X. ¿Pero qué? ¿Cuál x? X y menos 1. Correctísimo, f de x sub i. Es importante que me lo digan porque eso me da idea de que le capturan la idea. Entonces, aquí se me va a generar una altura de un rectángulo que vendría a ser este rectángulo. ¿Y qué rectángulo es este? ¿Inscrito o circunscrito? Inscrito. Inscrito. Entonces, quiere decir que esta altura, aquí vendría a ser mi altura m, va a ser igual a ¿qué? A la altura m calculado como f de x sub i por la misma base, porque esto no ha cambiado, y menos 1. Es decir, tengo una altura máxima, un área máxima y una área mínima, ¿no es cierto? Que es lo que estaba contextualizada en la parte. Consideremos la altura M1 y el mínimo M1 de la función en cada intervalo. Entonces voy a tener que el rectángulo circunscrito me da esta área máxima y el rectángulo inscrito me da esta área mínima. ¿Sí ven? Para la misma base. Y ya vamos a ver de qué manera vamos a utilizar estas dos ideas y van a ver que el resultado es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. A ver, le vamos a dejar esta parte aquí para el día jueves continuar. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Listo, entonces, por favor, péguense una revisadita de primero lo que les había dicho del capítulo anterior, porque eso vamos a necesitar a continuación. Dado cuenta que ya vamos a ir definiendo qué es la integral definida ahora como operación matemática. Y ya vamos a ir a esta parte que acabamos de desarrollar, le vamos a complementar con la que está aquí descrito. ¿Listo? Entonces, nos vemos el día jueves. ¿Ok? Gracias, profe. Ya. Gracias, profe. Nos vemos el día jueves, revisarán. Gracias, Trata profe. de subir los videos para que ustedes también lo chequen y lo revisen, ¿ok? Cuídense, nos vemos.